Me llamo Sarah Miller, tengo 36 años. En la parrillada de cumpleaños de mi padre, mi hermana Jessica le golpeó un cupcake de la mano a mi hijo Leo, de 8 años, tan fuerte que el glaseado cayó al césped. Esos son para niños de los que esta familia sí está orgullosa, dijo ella. Mi madre se rió mientras bebía su vino. Mi padre señaló la entrada. Llévalo a casa. Nos está avergonzando. Leo se quedó allí con glaseado en los dedos, preguntando si había hecho algo malo. Le limpié las manos, recogí nuestras cosas y me fui sin levantar la voz. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había horneado ese cupcake, y que estaba a 3 semanas de hornear cada piso del pastel de bodas de mi hermana. A las 11:07 de esa noche, mi teléfono se encendió con 66 llamadas perdidas. El último mensaje de mi hermana decía: por favor, dime que no enviaste eso. Lo leí una vez, luego puse el teléfono boca abajo. Por primera vez, estaba harta de arreglar lo que ellos rompían. Abro mi panadería a las 5 de la mañana. Es un lugar pequeño en la esquina de una calle tranquila en un pueblo llamado Millbrook. El tipo de pueblo donde las mismas 11 personas te saludan todos los días y la mitad de ellas todavía no saben tu apellido. La tienda se llama Copper Whisk. La tengo desde hace 5 años. No es glamurosa. Los hornos son más viejos que mi matrimonio, y la ventana delantera se empaña con el frío, así que tengo que limpiarla con la manga antes de que llegue el primer cliente. Los márgenes son tan estrechos que una mala semana es algo real. Algo que se nota en la tienda de comestibles y en el espacio entre las facturas. Llevo mis propios libros en la pequeña mesa después de cerrar. Y conozco el número en la cuenta como se conoce un diente dolorido. Pero es mío. Cada pan y cada tarta en esa vitrina existen porque yo decidí que así fuera. Nadie me lo dio y nadie puede señalarme una entrada y hacerme irme. Leo viene conmigo las mañanas temprano cuando la escuela comienza tarde. Se acurruca en el banco de la esquina con su cuaderno de bocetos y una manta que solía ser azul y ahora es del color del agua de fregar. Y dibuja. Tiene 8 años. Dibuja monstruos la mayoría de las veces. Grifos y cosas de cuello largo y criaturas que inventa y etiqueta con cuidado en letras de molde, porque un monstruo al que le puedes poner nombre es un monstruo al que puedes sobrevivir. Mamá, dijo una mañana, sin levantar la vista. ¿Es un grifo un pájaro o un león? Ambos, le dije. Por eso la gente lo subestima. Pensó en eso por un rato. Luego escribió algo en la esquina de la página y no me lo mostró, por lo que supe que importaba. En el estante encima de la estación de mezcla, hay una caja de recetas de madera. Las esquinas gastadas. La tapa manchada de un color que ningún pulidor podrá quitar. Perteneció a mi abuela, Eleanor. Era la madre de mi padre, y era la única persona en toda esa familia que me miró como si fuera una persona y no una tarea. Murió hace 2 años. Heredé la caja y un juego de boquillas para decorar y el dolor específico y obstinado de extrañar a alguien que se ponía de tu lado cuando nadie más lo hacía. Dentro de la caja, pegada en la parte inferior de la tapa, hay una tarjeta con su letra. La he leído 1000 veces sin leerla. Como dejas de oír un reloj. Dice, alimenta a los que son amables contigo. Solía pensar que era algo bonito de escribir. En ese entonces no entendía que era una instrucción, que algún día tendría que decidir quiénes eran realmente esas personas. Eleanor me enseñó a hacer cupcakes de miel con mantequilla dorada cuando tenía 9 años, de pie en un taburete en su cocina, quemando la mantequilla 2 veces antes de aprender a oler el momento en que se volvía dorada. Son lo mejor que hago. La gente los encarga para bodas y funerales y los días que caen en algún punto intermedio. Son, si soy honesta, la razón por la que todavía tenía un lugar en mi familia. No yo. Mis manos. Lo que mis manos podían hacer por otras personas. Esa distinción nunca me molestó hasta que lo hizo. El teléfono sonó esa primavera mientras yo todavía raspaba la primera bandeja. Era mi hermana Jessica, y antes de contestar supe que quería algo, porque Jessica solo me llamaba cuando una habitación necesitaba llenarse con algo por lo que ella no quería pagar. Así que, dijo con la voz brillante y apresurada que usa cuando ya ha decidido tu respuesta. La panadería del centro me cotizó un número demencial para la boda. ¿Demencial?
Y le dije a Kevin, le dije, no voy a dejar que una tienda demasiado cara toque mi boda cuando. Hizo una pausa y pude oírla elegir la palabra. Cuando tenemos familia, nosotros somos familia. Noté ambas cosas. ¿Quieres que haga el pastel? Le dije. Básicamente eres personal familiar en este momento. Se rió como si fuera un cumplido. Lo harás por mí de todos modos, ¿verdad? Su boda era en 3 semanas. 150 invitados en un lugar llamado Rosewood Manor, a 40 minutos de la ciudad, el tipo de lugar que tiene un nombre y una puerta y una mujer con un portapapeles. Quería el pastel y la mesa de postres y los pequeños detalles, todo. Quería que pareciera dinero, y quería que yo lo hiciera parecer dinero gratis. Ella siguió hablando mientras yo hacía los cálculos en mi cabeza, las flores solas, la vainilla importada que había pedido por nombre después de verla en el feed de alguien, los moldes que tendría que pedir. Habló de muestras de tela y de un color llamado niebla champán y si podía igualarlo en el glaseado de mantequilla. No preguntó si yo podía permitírmelo. No se le ocurrió que permitírselo era algo que le pasaba a alguien en su mundo. El pastel simplemente aparecería como siempre lo había hecho, de la hermana que simplemente había aparecido como siempre lo había hecho. Miré a Leo en el banco, dibujando sus monstruos y tarareando. Pensé en las navidades y los cumpleaños y el largo y delgado hilo que conectaba a mi hijo con sus abuelos, una tía y un primo, y lo fácil que ese hilo podría romperse si alguna vez decía que no. Está bien, dije. Lo haré. Me dije a mí misma que lo hacía por él. Esa parte era cierta. Simplemente no dije la otra parte en voz alta, que era que había estado pagando por ese hilo durante años, y nunca había revisado el saldo. Para entender por qué le dije que si a una mujer que en su vida me había dicho gracias, tienes que entender cómo nuestra familia clasificaba a sus hijos. Había 2 nietos, mi Leo y la hija de Jessica, Emily, que tenía 6 años. En papel, eran el mismo tipo de niño. Ambas los tuvimos antes de casarnos. Ambas los habíamos criado mayormente solas por un tiempo. Ambos eran, por cualquier cuenta justa, dulces, extraños y nuestros. Pero mi familia no hacía cuentas justas. Emily era la que fotografiaban. Emily era a quien mi madre llamaba una pequeña estrella. Cuando Emily derramaba jugo en la silla de mi padre, era adorable. Cuando Leo hacía una pregunta en la mesa, mi padre lo miraba como si hubiera interrumpido algo sagrado. Y mi madre sonreía con la sonrisa tensa que usaba con los telemarketers. Hay una foto en el refrigerador de mis padres, una de esas tomas grupales de un 4 de julio de hace un par de años. Todos están en ella. Jessica, Emily, mis padres, primos con los que apenas hablo. Leo no está. Estuvo allí ese día. Tengo mi propia foto de esa misma tarde con él, manchado de hierba y sonriendo. Pero en algún lugar entre la cámara y el refrigerador, mi hijo fue recortado, y nadie explicó por qué, y yo nunca los obligué, porque obligarlos habría significado decir en voz alta algo que no estaba lista para sobrevivir. Leo notó el refrigerador antes que yo. ¿Dónde estoy? Preguntó una vez, parado frente a él con una caja de jugo. 6 años y ya haciendo cálculos que ningún niño debería tener que hacer. No tuve una respuesta. Ese silencio es una de las cosas que nunca me perdonaré. No porque se lo debiera a ellos, sino porque se lo debía a él. La historia que contaban sobre mí era simple, cruel y útil. Me había casado con un hombre llamado David Thompson, y había terminado hace 5 años. Y en la versión de mi familia, el final era una mancha que yo había elegido llevar. A mi padre le gustaba decir que me había buscado mi propia cama. Lo que quería decir era que el divorcio lo había avergonzado, y que Leo, el Leo tranquilo, amable y sensible, que lloraba en las partes de las películas donde los animales se perdían, era un recordatorio andante de la cama que me había hecho. No arrastres el desorden del niño a mi casa, me dijo mi padre una vez. Y he pensado en esa frase más veces de las que puedo contar. El desorden del niño. Como si un niño de 8 años fuera el clima. Así que me esforcé demasiado. Esa es la palabra educada para ello. Cuando el calentador de agua de mis padres se averió, pagué por el nuevo. Cuando el auto de Jessica fue embargado, pagué las tarifas para recuperarlo y nunca más lo mencioné.
Cuando mi padre necesitó una endodoncia el invierno anterior, también lo cubrí. Y él me lo agradeció contando una historia en acción de gracias sobre cómo Jessica una vez lo había llevado a una cita con el médico, como si las dos cosas pertenecieran a la misma página del mismo libro de contabilidad. Me dije a mí misma que esto era amor. Algo de ello lo era, pero mucho era un peaje. Y lo pagaba todos los meses porque en algún momento, había decidido que si daba lo suficiente, finalmente podrían decidir que Leo y yo valíamos la pena. Eleanor solía observarme hacerlo cerca del final, cuando estaba enferma y yo era quien la llevaba a las citas porque siempre era la que conducía. Me miraba desde el asiento del pasajero y decía, das como si estuvieras tratando de comprar algo, Sara. Ellos no están vendiendo. Pensé que estaba siendo dura conmigo. Me tomó 2 años y un cupcake en el césped para entender que ella estaba tratando de sacarme de allí. Para la boda, adelanté el dinero yo misma, ingredientes de primera calidad, vainilla importada, moldes personalizados para los detalles, una asistente temporal llamada Choe para cubrir la tienda mientras yo horneaba. Tiempo extra de horno que tuve que alquilar en una cocina comercial a 2 pueblos de distancia. Cuando llegó la parrillada, ya había gastado un poco más de $6,000 de mi propia cuenta. $6,200 para ser exactos. Y era exacta porque una pequeña panadería vive y muere por la exactitud. Mi madre había prometido ayudar con $3,000 de eso. Te pagaremos después, cariño, me había enviado por mensaje. No lo hagas raro. No lo hagas raro. Guardé ese mensaje. En ese momento, lo guardé como se guarda un recibo que probablemente nunca necesitarás. Todavía no sabía que algunos recibos no tratan de dinero en absoluto. Había una cosa más, y fue lo que debería haberme advertido si hubiera sido el tipo de mujer que se deja advertir. Unos días antes de la parrillada, estaba en la cocina de mis padres dejando una caja de degustación, y Jessica estaba en la habitación de al lado hablando por teléfono, y no sabía que yo podía oírla. Estaba hablando con alguien del lado de Kevin. La familia de Kevin, los O'Connell, tenían dinero. Dinero de verdad, del tipo silencioso que no necesita anunciarse. Y Jessica quería que pensaran que ella venía del mismo lugar. Dios, no. Decía, riéndose. Nunca dejaría que la tiendita de mi hermana hiciera mi boda. Contraté a una verdadera artista, una artista de la repostería de la ciudad. Está costando una fortuna, pero obtienes lo que pagas, ¿verdad? Me quedé allí con una caja de cupcakes en las manos. Mis cupcakes. Los que en ese mismo momento le estaba diciendo a los O'Connell que había pagado una fortuna a un extraño para que los hiciera. No dije nada. Dejé la caja en el mostrador y me fui. Y durante todo el camino a casa, mis manos estuvieron firmes en el volante, lo cual es aterrador a su manera, porque esa firmeza no es calma. Es un aliento contenido. Quiero dejar algo claro antes de contarte sobre la parrillada, porque es importante. No fui buscando una pelea. Fui porque Leo quería ir. Era el cumpleaños de mi padre, 64. Y Leo, por razones que todavía no entiendo del todo, adoraba la idea de su abuelo, no al hombre. La idea, el anciano gruñón con gorra de béisbol, que podría, si la luz era adecuada y el día bueno, despeinarle el pelo y llamarlo campeón. Leo nunca había tenido ese día, pero seguía apareciendo para ello. Como sigues revisando un buzón para una carta que no llega. Tenía un plan para la parrillada. Lo había estado practicando toda la semana. Como iba a hacer los postres de la boda, había hecho una tanda de prueba de los cupcakes. La receta de Eleanor, los de miel con mantequilla dorada, para conseguir el remolino de glaseado perfecto para la mesa de postres. Una docena de ellos, pequeños, dorados y perfectos. Y Leo preguntó si podía ayudar a decorarlos. Y le dejé porque tiene una mano cuidadosa, más cuidadosa que la mía a su edad, y porque verlo concentrarse es uno de los grandes placeres silenciosos de mi vida. Decoró uno especialmente. Con mucho cuidado, con la lengua entre los dientes. Demasiado glaseado porque no podía evitarlo. ¿Puedo llevarle uno al abuelo?, preguntó. Es su cumpleaños. Elegiré el mejor. Eligió ese. Lo envolvió en un vaso de papel y lo puso en una pequeña caja como si fuera una joya.
Había dibujado un pequeño grifo a un lado de la caja con un bolígrafo, un guardián para el viaje. Para que no se aplaste, explicó con la seriedad total de un niño que cree que el dibujo correcto puede contener el mundo. Le dije que era un grifo muy bueno. Dijo que los grifos eran los mejores para proteger porque eran la mitad de dos cosas valientes. He pensado mucho en esa frase desde entonces. La mitad de dos cosas valientes. Ese era mi hijo llevando un cupcake a una casa que nunca había sido valiente para él. Casi no voy. Quiero que sepas que casi escucho la parte de mí que había oído a Jessica por teléfono y supe, como se sabe el clima en las rodillas, que el día dolería. Pero luego llegó un mensaje de Jessica. La mamá de Kevin, Susan, va a pasar. Compórtate. Compórtate a mí, como si yo fuera la que necesitaba ser manejada. Y ahí estaba Leo con su camisa buena, sosteniendo su caja con ambas manos como si llevara agua. ¿Un cumpleaños más?, me dije. Por él. En el coche, practicó. Feliz cumpleaños, abuelo, dijo a la ventana. Y luego otra vez, frustrado con el pequeño tartamudeo que aparece cuando está nervioso. El que la familia trata como un defecto de carácter en lugar de un niño que se esfuerza al máximo. Feliz cumpleaños, abuelo. ¿Yo te he hecho esto? Eso es perfecto, le dije. Tienes que decirlo perfecto, dijo. ¿O no cuenta? Cuenta, le dije. Siempre cuenta. Sostuvo la caja un poco más fuerte mientras girábamos hacia la calle de mis padres. Y recuerdo haber pensado, Dios mío, tal vez este año sería el año en que la carta finalmente llegara. El patio trasero ya estaba ruidoso cuando llegamos. Humo de la parrilla, sillas de jardín, una nevera sudando bajo el sol. Emily corría entre los adultos recogiendo cumplidos como monedas. Mi padre presidía la parrilla con su gorro de cumpleaños. Mi madre rellenaba copas de vino. Jessica con un vestido blanco de verano que había elegido para que nadie pudiera olvidar a quién pertenecía la temporada. A Emily le hicieron un plato primero. Mi madre cortaba la hamburguesa en pequeños cuadrados y arrullaba lo bien que comía. Cuando Leo dijo que tenía hambre, mi padre le dijo que la comida era para después de los regalos, una regla que no se había aplicado a nadie más en toda la tarde. Leo asintió y no discutió. Nunca discutía. Había aprendido en ese patio que discutir era algo que los niños de los que esta familia estaba orgullosa podían hacer, y él no era uno de ellos. Y él había hecho un trato privado con un conjunto de reglas que nadie había dicho en voz alta. Puse mi plato en la mesa. Había traído una ensalada de verano, la buena, la que la gente pedía, y dirigí a Leo hacia el extremo de los niños de la mesa larga. No había silla para él. Había sillas para todos los demás. Emily tenía una con un elevador, pero el extremo de los niños tenía exactamente suficientes asientos para exactamente todos menos mi hijo. Y cuando busqué otra, mi padre dijo sin levantar la vista de la parrilla, siéntate en el extremo de los niños. Si hay sitio, si hay sitio. Leo lo oyó. No dijo nada. Solo se acercó un poco más a mí y sostuvo su caja, esperando su momento porque todavía creía que el día tenía un momento para él. Le encontré una silla. Siempre le encuentro su silla. Esa es toda la historia de mi vida en esa familia. Si quieres que te la cuente en 4 palabras, siempre le encontré una silla. El momento llegó después de las hamburguesas, cuando mi padre se sentó a abrir sus regalos. Leo me miró. Asentí. Caminó hacia la cabecera de la mesa con su caja extendida frente a él, pequeño y seguro, ensayando en voz baja. Dio unos 4 pasos. Jessica se interpuso en su camino. Miró el cupcake en sus manos. Y luego me miró a mí. Y luego, con el dorso de la mano, lo golpeó para que se le cayera. Lo hizo con fuerza. El cupcake cayó al césped. El glaseado primero, y el vaso de papel rodó un poco y se detuvo. Esos son para niños de los que esta familia sí está orgullosa, dijo. Por un segundo, el patio no se movió. Mi madre se rió. No una risa nerviosa. Una risa real mientras bebía su vino. Como te ríes de algo ingenioso. Leo se quedó allí con glaseado en los dedos.
Miró el cupcake en el césped. Luego me miró a mí y con la voz más pequeña, una voz que escucharé el resto de mi vida, dijo, hice algo malo. Y mi padre, cuyo cumpleaños era, cuyo regalo mi hijo acababa de intentar darle, señaló con un dedo grueso la entrada. Llévalo a casa, dijo. Nos está avergonzando. He reproducido esa tarde más veces de las que puedo contar. Y cada vez busco la versión en la que me puse de pie en una silla y les dije a todos exactamente lo que eran, esa versión no existe. Nunca he sido esa mujer. Lo que hice en cambio fue más tranquilo, y he llegado a creer que fue más fuerte, aunque en ese momento no se sintió como fuerza. Se sintió como ahogarse educadamente. Me arrodillé. Cogí una servilleta y le limpié el glaseado de los dedos a Leo, uno por uno, como hacía cuando era un bebé. Nos vamos a casa, amigo, le dije. No hiciste nada malo. En algún lugar a un lado, fui consciente del oso O'Connell. Susan O'Connell, la madre de Kevin, había venido después de todo, una mujer elegante de lino que había estado manteniendo una conversación agradable junto a la valla. Tenía una copa de vino en la mano. La vi dejarla en el riel de la valla lentamente, como si se hubiera vuelto pesada. No dijo nada, pero me miraba a mí, luego a Jessica y luego al cupcake en el césped, y algo detrás de su rostro se había quedado muy quieto. Nadie defendió a mi hijo, ni una sola persona. Un par de primos encontraron algo interesante que mirar en sus regazos. Un tío se rió entre dientes porque cuando los poderosos ríen, los débiles ríen con ellos. Mi madre sorbió su vino. Los catalogué sin querer. La tía que de repente necesitaba revisar su teléfono. El primo que estudiaba sus zapatos. El tío que se fue. Más tarde, algunos de ellos me dirían en privado que se habían sentido fatal, que habían querido decir algo. Creo que se sintieron fatal. Sentirse fatal es gratis. Ninguno de ellos se levantó. Y he llegado a entender que las personas que se sienten fatal y se quedan sentadas no están de tu lado. Solo están incómodas estando en el otro. Recogí nuestras cosas. Lo hice en 3 viajes y no me apresuré porque apresurarse habría parecido huir y yo no huía. Me iba. Hay una diferencia. Y la diferencia es el punto clave. Cogí mi ensaladera. Cogí la pequeña chaqueta de Leo. Llevaba a mi hijo detrás de mí. Podía oír la fiesta intentando recomponerse como lo hace una fiesta después de algo feo. Alguien riéndose demasiado fuerte de la nada. La voz de mi madre volviendo a su tono de anfitriona. El tintineo de una botella contra un vaso. Ya estaban encubriéndolo. En una hora, sería una historia que contarían de una manera diferente, si es que la contaban. Eso es lo que pasa con gente como mi familia. No recuerdan el daño. Recuerdan la inconveniencia de que el daño sea visto. En el último viaje, me agaché y recogí el vaso de papel del césped, aunque dejé el cupcake arruinado donde estaba. No sé por qué cogí el vaso. Creo que alguna parte de mí quería pruebas. Creo que alguna parte de mí ya sabía que necesitaría recordar esto exactamente. Antes de cerrar la puerta del coche, miré hacia la casa. No con ira. Quiero ser honesta al respecto. Todavía no. La miré como se mira una factura que finalmente has decidido no pagar. Pensaron que estaban enviando a casa una vergüenza. Pensaron que habían arreglado algo. Lo que realmente habían hecho, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, era enviar lejos a la única persona que sostenía toda la boda de mi hermana con sus propias manos y su propio dinero. Abrí el cinturón de seguridad de mi hijo y salí de la entrada a la que me habían señalado y no di ningún portazo. Y esa contención es lo único de ese día de lo que estoy orgullosa. Leo estuvo callado durante la primera milla. Luego, desde el asiento trasero, más pequeño que antes, hizo la pregunta de nuevo, la que había hecho en el césped, excepto que esta vez había tenido tiempo para pensar en ello, y el pensamiento lo había empeorado. Así que, soy el que avergüenza, dijo. Ya no era una pregunta, sino una conclusión. Me detuve. Me di la vuelta para que pudiera ver mi cara porque algunas cosas no se pueden decir a un espejo retrovisor. No, dije. Ellos lo son. Y yo he terminado de pretender que no lo son.
Me estudió como estudia a sus monstruos, decidiendo si creer en algo. Vamos a tener problemas. No, le dije. Vamos a estar bien. Asintió lentamente. Luego miró por la ventana y dijo con la forma plana y devastadora en que los niños dicen las verdades, ya no quiero llevar cupcakes. Y comprendí que le habían quitado algo esa tarde que no tenía nada que ver con un cupcake. Y tomé una decisión en ese coche para la que aún no tenía palabras. En casa, le hice un sándwich de queso a la parrilla como a él le gustaba, cortado en triángulos, y vimos un programa sobre criaturas marinas profundas hasta que sus ojos se cansaron. Y lo llevé a la cama, aunque ya está demasiado grande para eso. Y me permití la pequeña misericordia de su peso en mis brazos. Luego volví a la cocina y descolgué la caja de recetas de Eleanor. No sé exactamente qué buscaba. Consuelo, tal vez, su letra. En cambio, abrí la tapa y allí estaba la tarjeta, la que había leído 1000 veces sin leer. Y esta vez, la leí en voz alta sola en mi cocina casi a las 11 de la noche. Alimenta a los que son amables contigo. Me quedé con eso por un rato, y pensé en $6,200 y una docena de cupcakes y una silla que no estaba allí, y un niño limpiándose las manos porque todos los demás estaban demasiado orgullosos para hacerlo. Y comprendí que había pasado toda mi vida alimentando a personas que no eran amables conmigo y llamándolo familia y llamándolo amor. Y que mi abuela, que me había amado, me había dejado una nota suplicándome que me detuviera. Pensé que me sentiría imprudente. No fue así. Lo que sentí fue claridad. Como la cocina se aclara a las 4 de la mañana antes de que nadie necesite nada de ti. Sin ira en ello, sin enojo, solo una decisión que ya se había tomado en algún lugar por debajo del nivel de las palabras y que ahora solo afloraba para ser firmada. Fui a ver a Leo una vez más. Estaba dormido con un brazo sobre la cara, como dormía desde que era un bebé. Me quedé en el umbral de su habitación y pensé, ni un día más enseñándole que el amor es algo que se gana siendo útil. Luego volví a la cocina y abrí mi portátil. Abrí el chat de logística de la boda. Aquí es donde tengo que ir más despacio y contarte exactamente lo que hice, porque importa que fuera pequeño, legal y tranquilo, y que no se pareciera en nada a una venganza, aunque lo que puso en marcha parecería, desde fuera, que el cielo se caía. Había un chat de grupo para la boda, no el chat de grupo familiar, y ningún chat con los o con él. Jessica había sido cuidadosa con eso. Cuidadosa de una manera que solo comprendí más tarde. Este era el hilo de logística. Yo, Jessica, mi madre, mi padre, la coordinadora de bodas, una mujer aguda y cansada llamada Carol Davis, y 2 de las damas de honor, las personas que realmente hacían funcionar la máquina. No escribí un discurso. He leído suficientes mensajes escritos con ira como para saber que siempre suenan como si la persona que los escribió hubiera perdido. Quería sonar como exactamente lo que era, terminado. Escribí, no hornearé ni financiaré la boda. Adjunto un registro de lo que ya he cubierto. Por favor, busquen un reemplazo lo antes posible. Luego adjunté la lista detallada. Cada línea, los ingredientes, los moldes, el tiempo de horno alquilado, las horas de Chloe, $6,200 detallados claramente, como lo detallo todo, porque una pequeña panadería vive y muere por la claridad. Y al final, 2 líneas que no trataban de dinero y que trataban completamente de dinero. Una línea decía, reembolso prometido, $3,000, recibido, $0. La última línea decía, panadera oficial, Sarah Miller, Caper Whisk. Panadera oficial. 4 sílabas que convirtieron la historia de mi hermana sobre una famosa artista de la ciudad en exactamente lo que era. Mi dedo se cernió sobre enviar. Quiero decirte que luché con ello. No lo hice. Pensé en el cupcake en el césped y presioné el botón. Y luego puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador y lavé la sartén del sándwich de queso y el agua estaba tibia. Y por primera vez en 5 años, mis manos no estaban pagando el peaje de nadie. Si sabes lo que es finalmente dejar algo que has cargado durante tanto tiempo que olvidaste que era pesado, quédate conmigo porque esta es la parte donde el peso cae sobre las personas que me lo pusieron. Se hace más grande. Debes entender lo que ese mensaje realmente era, porque no era una bomba. Yo no tenía una bomba. Tenía la verdad.
Detallada, enviada a las 7 personas que no podían permitirse ignorarla. Carol Davis la vio primero. Por supuesto que sí. Los coordinadores no duermen a 3 semanas. Se quedan en la oscuridad haciendo cálculos. Observé cómo los pequeños marcadores de escena se encendían uno tras otro, empezando por ella. Carol, lo que fuera, era una profesional. Y una profesional que acababa de enterarse de que el pastel, la mesa de postres y la persona que financiaba discretamente una parte del evento habían desaparecido a la vez, a 3 semanas de que llegaran 150 personas, no envía una respuesta tranquila. Hace lo único que su trabajo le permite, escala. Llamó a la pareja. Tenía que hacerlo. Así fue como la verdad llegó a los O'Connell. No de mí. Nunca les hablé. Les llegó a través de la única puerta que Jessica no podía cerrar. La profesional cuya reputación dependía de que hubiera un pastel. Y Susan O'Connell, que unas horas antes había estado en la valla de mis padres y había visto a una mujer adulta golpear un cupcake de la mano de un niño. Susan también estaba despierta. Como la gente está despierta después de haber visto algo que no puede dejar de ver. Cuando su hijo Kevin mencionó que la pastelera de la boda se había retirado y dijo el nombre, ella recordó a la mujer a la que habían enviado a casa. Ella es la pastelera. Sé cómo fue esa conversación porque Susan me lo dijo ella misma más tarde, y ya llegaré a eso. No voy a fingir que lo vi. No estaba allí. Estaba dormida en mi propio sofá con el teléfono boca abajo, pero las piezas ya se movían unas hacia otras en la oscuridad, y ninguna de ellas se movía porque yo las empujara. Se movían por lo que mi familia había estado asumiendo durante años y por lo que habían hecho esa tarde frente a exactamente el testigo equivocado. La primera llamada llegó a las 11:07. Sé la hora porque giré el teléfono por costumbre. Como revisas una estufa que ya has apagado, y la pantalla estaba encendida y el número era el de Jessica. La dejé sonar. Sonó una y otra vez. Luego el número de mi madre. Luego un número que no conocía, que más tarde supe que era el de Carol. Luego Jessica otra vez. 3 veces seguidas. Las llamadas apilándose como platos en un fregadero. No contesté. Quiero ser precisa sobre por qué, porque sería fácil hacerlo sonar como una estrategia. Y no lo fue. No era que los estuviera castigando quedándome en silencio. Era que no había nada al otro lado de ese teléfono que yo quisiera. Y por primera vez en mi vida, pude sentir la diferencia entre una llamada que necesitaba tomar y una llamada que solo necesitaba que yo la tomara. Para cuando dejé de contar, había 66 llamadas perdidas. 66. He pensado en ese número. Es un tipo específico de ruido fuerte. Es el sonido de una familia descubriendo de repente y en medio de la noche que una persona que habían decidido que era un mueble se había levantado y había salido de la habitación. Entre las llamadas, llegaron los mensajes. Algunos eran largos, algunos eran todo mayúsculas. No leí la mayoría hasta la mañana. Los que miré rápidamente se unieron en una sola voz. La voz familiar. La que siempre ha sabido exactamente qué cuerda tocar. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti, siempre has estado celosa de tu hermana. Esto matará a tu padre. Ninguno de ellos era una pregunta. Todos eran una factura, pero uno llegó cerca del final. Y ese sí lo leí porque el teléfono estaba en mi mano cuando llegó. Era de Jessica. Decía, por favor, dime que no enviaste eso. No, lo siento. No, Leo está bien. No, lo que pasó hoy estuvo mal. Solo miedo. Miedo puro y específico sobre lo que había enviado y a quién y cuánto le costaría. Empecé a escribir, sí, lo hice. Vi las 2 palabras quedarse allí en la pequeña caja. Luego las borré porque comprendí que el silencio era más pesado que la confirmación. Y porque ella ya sabía la respuesta, y porque estaba tan cansada de explicarme a personas que nunca se habían explicado a mí, apagué el timbre, no el teléfono. Tengo un hijo. Nunca apago el teléfono, solo el timbre. Y luego hice lo que importaba más que cualquier mensaje que pudiera haber enviado. Fui a la habitación de Leo y me senté en el borde de su cama.
Y cuando se movió y preguntó si todo estaba bien, dije que sí. Y cogí el libro de su mesita de noche, el de las criaturas marinas profundas, y le leí en la oscuridad hasta que se volvió a dormir. El teléfono se encendió 66 veces esa noche. En cambio, le leí un cuento a mi hijo. Si quieres saber el momento exacto en que el poder cambió de manos en mi familia, no fue el mensaje. Fue que no llamaban para disculparse. Lo entendí incluso antes de leer los mensajes de la mañana, y los mensajes de la mañana lo confirmaron. En 200 mensajes de texto y 66 llamadas, entre mi hermana, mi madre, mi padre, una coordinadora y 2 damas de honor, ni una sola persona preguntó cómo estaba Leo. Ni una sola persona mencionó el cupcake o el césped o la entrada. No llamaban para pedir disculpas. Llamaban para recuperar a la vieja yo. La que contestaría y lo arreglaría y volvería a reservar el horno y se comería los $6,000 y les agradecería el privilegio. A la mañana siguiente, la campaña cambió de forma. Esta es la parte donde aprendí que la culpa en mi familia era una moneda y que cuando una denominación dejaba de funcionar, simplemente buscaban otra. Las primeras llamadas que realmente contesté fueron las que sonaban razonables, y no se quedaron razonables por mucho tiempo. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo Jessica cuando finalmente contesté alrededor de las 9. ¿Vas a arruinar mi boda para demostrar algo? No le estoy haciendo nada a tu boda, dije. Simplemente ya no la estoy haciendo por ti. Es lo mismo. Realmente no lo es, dije. Tenías un pastelero. Le dijiste al oso con él que tenías uno famoso. Ve a llamarlo. El silencio en la línea me lo dijo todo. No había ningún pastelero famoso. Solo había existido yo y una historia sobre mí, y la historia acababa de encontrarse con su autora. Carol también llamó esa mañana, y fue la única que fue honesta conmigo. Quizás porque la honestidad era todo su trabajo. No me rogó que volviera. Preguntó directamente si la lista detallada era precisa. Y cuando dije que sí, se quedó en silencio por un segundo y luego dijo, he hecho 400 de estas. Siempre sé quién es el verdadero por quien sigue despierto a medianoche. No dijo nada después de eso. No tenía que hacerlo. Más tarde, una de las damas de honor me envió un largo párrafo por mensaje de texto sobre lealtad y familia. Noté que nunca me había enviado un mensaje de texto durante los 8 meses que había pasado horneando. Solo ahora que el horneado había cesado. Luego mi padre se puso al teléfono porque en mi familia mi padre es el cerrador, el que envían cuando los enfoques más suaves fallan. Tampoco preguntó por Leo. Dijo, arregla esto. Has humillado a esta familia frente al oso con él. Dejé que esa frase se asentara. Humillado a la familia frente al oso con él. No, tu hermana humilló a tu hijo. No. Señalé a un niño hacia la entrada en mi propio cumpleaños. La humillación, según su contabilidad, era mía. Y era mía porque finalmente había sido presenciada por personas cuya opinión él quería. Ustedes mismos hicieron eso, dije. En el patio, frente a ellos. Yo solo dejé de pagar la fiesta. Me colgó. Es algo que hace. Colgar para que el silencio parezca su idea. Se lo permití. El detalle que finalmente me reveló toda la forma de la situación vino de mi madre y ella no quiso dármelo. Llamó esa tarde y estaba haciendo lo que hace de pretender que estamos del mismo lado contra alguna vaga injusticia en el mundo. Y dijo, siempre íbamos a pagarte, Sara. Después de la luna de miel. ¿Después de la luna de miel? ¿Qué luna de miel? Dije muy uniformemente. Hubo una pausa, del tipo que ocurre cuando alguien escucha sus propias palabras medio segundo demasiado tarde. Mis padres no, resultó, les faltaban los $3,000 que me debían. Habían elegido destinar $4,000 a la luna de miel de Jessica en su lugar. Un viaje, una sorpresa, un regalo para la hija de la que estaban orgullosos. Mientras me decían que el reembolso estaba por llegar, mientras me dejaban cargar con los ingredientes de una tienda en mi propia cuenta. Quiero decirte que me sorprendió. No fue así. Ese es el horror silencioso.
Alguna parte de mí siempre había sabido que el libro de contabilidad funcionaba de una sola manera. Escuchar el número solo lo hizo real. Yo había pagado el pastel. Ellos habían pagado la luna de miel. Y Leo había recibido una silla que no estaba allí. Me senté con la aritmética de eso esa noche, mucho después de la llamada. No los dólares. La aritmética debajo de los dólares. La que había estado funcionando toda mi vida. 4,000 para su alegría. 0 para mi trabajo. Una fotografía recortada. Una silla que no estaba allí. Me habían estado mostrando la suma durante 36 años, y yo me había negado a leerla porque leerla significaba creerla, y creerla significaba irse. Finalmente la había leído. Y lo extraño era lo tranquilo que estaba al otro lado. Así que pagué su boda, dije. Y ustedes pagaron su luna de miel. Mi madre comenzó a explicar. No la dejé terminar, pero tampoco grité. Solo dije que tenía que irme porque Leo necesitaba cenar, lo cual era cierto, y porque no quedaba nada en esa conversación para mí. Hubo una llamada más de mi madre ese día, y fue diferente. Y he pensado mucho en ella desde entonces. Llamó después de que Leo se durmiera. Me di cuenta por la forma en que habló más bajo, sin la audiencia. Por un momento no actuó. Por un momento fue solo una mujer de 61 años que se había reído de un niño en un patio y en las horas siguientes no había podido dejar de ver su rostro. Sigo viéndolo, dijo cuando el cupcake se cayó. ¿Su carita? Un largo suspiro. Me reí, Sara. ¿Por qué me reí? No respondí porque no tenía una respuesta amable, y había terminado de ofrecer respuestas poco amables. Y antes de que pudiera encontrar algo que decir, colgó. No de la forma en que mi padre cuelga para ganar, sino de la forma en que la gente cuelga cuando se asusta con la verdad. No le devolví la llamada. Quiero ser honesta al respecto porque sería una historia más ordenada si su único momento de honestidad me hubiera ablandado y hubiéramos llorado juntas por teléfono y sanado. Pero una grieta no es un cambio. Aprendí la diferencia de la manera difícil. La diferencia entre una persona que lamenta haberte herido y una persona que lamenta haber sido descubierta. Y la diferencia aún más sutil entre ambas y una persona que simplemente, por un minuto exhausto, dice la verdad. Le dejé su minuto. No lo confundí con una puerta. Fue la primera grieta. La noté. No la confundí con una reparación. Y luego, esa noche, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Y casi no contesté. Y me alegro de haberlo hecho porque era Susan O'Connell. No llamó para regañarme. Llamó, dijo, porque necesitaba decirme algo directamente sin la familia de por medio. Y pude escuchar que esta era una mujer que no estaba acostumbrada a explicarse y lo estaba haciendo de todos modos. Vi lo que le hicieron a su hijo, dijo. En el patio. Quiero que sepa que lo vi. Una pausa. Y luego, anoche, descubrí quién realmente hizo todo para esta boda. El pastel, los postres, la persona que lo pagaba. Otra pausa más larga. Fuiste tú. Siempre fuiste tú, y lo siento por todo. No sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo desde que alguien cerca de esa familia se había disculpado conmigo por algo que las palabras no encajaban en ninguna parte. Kevin y yo necesitamos hablar con Jessica, dijo, sobre muchas cosas. Y luego, suavemente, como se lo dirías a alguien de quien has decidido estar del lado, tienes un buen chico. Espero que esté bien. Dije que lo estaría. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo y comprendí que no había destruido nada. Simplemente había dejado de sostener una pared, y la pared había resultado ser lo único que se interponía entre mi familia y las consecuencias que habían estado eludiendo durante años. Vinieron a la panadería 3 días después, los tres, mi padre, mi madre y Jessica, por la puerta principal de Caper Whisky un martes por la tarde como un sistema meteorológico. Hay algo que aprendes cuando las personas que solo te han convocado finalmente vienen a ti. La habitación cambia de forma. Este era mi lugar. Mis hornos, mi vitrina, mi nombre en la ventana en letras doradas que se habían desvanecido un poco en los bordes porque no podía permitirme que las rehicieran.
Por primera vez en mi vida, estaban en mi casa, y lo sabían, y eso los volvió descuidados, como la gente se vuelve descuidada cuando pierde el equilibrio. Leo estaba en la parte de atrás, en la pequeña mesa donde hace sus deberes y sus monstruos, lo suficientemente cerca para escuchar, y tomé la decisión de dejarlo escuchar porque había sido testigo de lo peor y quería que fuera testigo del resto. Jessica comenzó con furia porque la furia era todo lo que le quedaba. «Lo has arruinado todo», dijo. «¿Sabes que nadie tomará un pastel de este tamaño en 3 semanas? ¿Entiendes lo que me has hecho?» «Entiendo exactamente lo que implica un pastel de este tamaño», dije. «Lo entiendo mejor que nadie en esta habitación». «Ese es todo el problema, ¿no?» Porque esa era la verdad. Y todos los que estaban allí lo sabían. No se puede llamar a una buena panadería con 3 semanas de antelación para 150 invitados. Las buenas están reservadas con 6 meses de antelación. Lo que ella tenía era a mí, y la razón por la que me tenía era que nunca había tenido que pedirlo amablemente. «Somos familia», dijo mi padre con la voz que usa para terminar las cosas. «No le haces esto a la familia». Lo miré, de 64 años, el gorro de cumpleaños ya no estaba, de pie entre mis rejillas de enfriamiento, pidiéndome que recordara que éramos familia. «Hace 3 semanas», dije, y mantuve la voz nivelada porque el nivel era la única arma que alguna vez estaría dispuesta a usar. «Tu hija le dijo a mi hijo que no era el tipo de niño del que esta familia está orgullosa. Le tiró su regalo de cumpleaños al césped. Tú lo señalaste hacia la entrada». Mi madre se rió. Dejé que cada una de esas frases aterrizara. «Y ahora necesitas mis manos. Necesitas los cupcakes que él me ayudó a decorar. Necesitas la cosa que tiraste». Jessica abrió la boca. Por una vez, no salió nada. Era la primera vez en mi vida que veía a mi hermana sin una respuesta. Y no sentí triunfo en ello, solo una gran y cansada tristeza por todos los años que había pasado dándole los míos. Mi madre intentó entonces, a su manera. «Sara», dijo en voz baja. «Piensa en lo que dirá la gente». Y ahí estaba, todo el credo familiar en 5 palabras. No piensa en tu hijo. No piensa en lo que es correcto. Piensa en lo que dirá la gente. Me di cuenta de que nunca en 36 años me había pedido que pensara en otra cosa. Bueno, yo estaba pensando en mi hijo. Finalmente, no pensaba en otra cosa que en mi hijo. Y eso, para ella, era la parte impensable. «Ya no soy la panadera», dije. «Y no soy la de quien pueden avergonzarse». Es una frase pequeña. No suena a mucho en papel, pero yo había estado 40 años aprendiendo a decirla. Y cuando finalmente salió, salió completa, y la habitación se quedó en silencio, como las habitaciones se quedan en silencio cuando algo verdadero se ha puesto en medio de ellas y no se puede volver a recoger. Fue entonces cuando Leo salió de la parte de atrás. Tenía un cupcake en la mano. Uno de los pequeños, había estado practicando sus remolinos de nuevo porque eso es lo que hace cuando la casa está tensa. Hace cosas pequeñas y perfectas. Y estaba decorado con la mano demasiado cuidadosa, con demasiado glaseado, de un niño que no puede evitar dar lo mejor de sí mismo. Pasó junto a su abuelo. Pasó junto a su tía. Vino a mí y lo levantó. «Te hice el mejor, mamá», dijo. El mismo gesto, exactamente el mismo gesto que había sido abofeteado en el césped del patio de mis padres 3 días antes, ofrecido de nuevo en mi cocina a mí. Lo tomé. Lo tomé con ambas manos y no dejé que le pasara nada. Y dije, lo sé. Siempre lo tomaré. Jessica vio eso. Mi madre vio eso. Mi padre miró al suelo y yo caminé hacia la parte delantera de mi tienda y abrí la puerta. Mi puerta en mi edificio con mi nombre en el cristal y la sostuve y dije, deberían irse. Se fueron, no porque yo hubiera gritado, sino porque no quedaba nada en esa habitación para que ellos tomaran. La boda se celebró. Quiero contarte esa parte honestamente porque la versión honesta es mejor que la versión donde todo se quema. Y la versión honesta también es la verdadera. Jessica se casó a tiempo el día 18 en Rosewood Manor, frente a 150 personas. Hubo un pastel, una mesa de postres de supermercado, montada apresuradamente,
perfectamente bien, el tipo de comida que sabe exactamente a lo que costó. Nadie pasó hambre. Las fotos, me han dicho, son preciosas. Pero la historia que ella había construido, la artista pastelera de la ciudad, el dinero sin esfuerzo, la mujer que venía del mismo mundo que los O'Connell, eso se había ido, y todos en los asientos importantes sabían que se había ido. Susan O'Connell es una mujer amable, y la amabilidad no arma una escena en una boda. Pero la amabilidad también recuerda. Los O'Connell fueron educados. La educación es una temperatura, y la suya había bajado, y no volvió a subir, y Jessica pasó su propia boda sintiendo el frío de las personas que habían aprendido exactamente cómo trataba a quienes creía que estaban por debajo de ella. Más tarde, me enteré de que Susan le había hecho una pregunta en la cena de ensayo, solo una, a su manera amable y sin prisas. Le había preguntado quién había hecho los pequeños cupcakes dorados de la parrillada porque habían parecido maravillosos. Y Jessica, acorralada por un cumplido, tuvo que elegir delante de todos entre la mentira y la verdad. Y no hay una buena versión de esa elección. No sé qué dijo. No importó lo que dijo. Los O'Connell ya lo habían entendido. El dinero puede falsificarse por una temporada. La forma en que una persona trata a un niño no. Ella me envió un mensaje de texto la semana siguiente. Fue corto y, por una vez, no me pedía nada. Decía, tuviste razón en parar. No sé si lo quiso decir de la forma en que yo necesitaba escucharlo o de la forma en que la dejaba dormir. Decidí no pasar más tiempo de mi vida tratando de leerla. Lo dejé en visto, no por crueldad, sino por libertad. Eso también es diferente. Mi madre vino a la panadería sola cerca de fin de mes. Se quedó en la puerta mucho tiempo antes de entrar, como se había quedado en el patio mucho tiempo antes de reír. Y me he preguntado qué pausa fue más honesta. No sé cómo decir esto, dijo. No tienes que decirlo perfecto, le dije. Y escuché a Eleanor en mi propia voz. Y también escuché a Leo en ella. Y algo dentro de mí dolió y se calmó a la vez. Solo tienes que sentirlo. Se disculpó. No fue una buena disculpa. Las buenas disculpas son raras, y la suya no fue una. Tenía demasiadas explicaciones. Demasiadas pequeñas defensas escondidas en las esquinas. Los reflejos de una mujer que había pasado toda una vida en el lado ganador de las cosas equivocadas. Pero debajo de la explicación, había algo real. Y lo real era que no podía dejar de ver su rostro. Le hice una elección y la hice en voz alta para que no hubiera confusiones más tarde. Puedes estar en su vida, dije. Pero no puedes reírte de él. Ni una vez. Nunca más. Y no puedes traer a tu esposo ni a tu otra hija a la vida de mi hijo mientras sigan pensando que es algo de lo que avergonzarse. Ese es el trato. Esas son las condiciones. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, está bien, 2 veces. Como se dice cuando se acepta algo más grande de lo que se entiende. Antes de irse, preguntó si podía comprar un cupcake. ¿Solo uno? Dije que sí. Ella lo pagó. Insistió en pagar y la dejé porque pagar, a su pequeña manera, era la primera cosa honesta que había hecho en esa familia en años. Se lo comió de pie en el mostrador y sus ojos se llenaron y no lo actuó. Y decidí que eso contara para algo. No para todo. Para algo. Mi padre no vino. Mi padre llamó una vez para decirme lo que había hecho. Destrozaste a esta familia por un cupcake, dijo, y pensé en cuánto tiempo había esperado a que le despeinara el pelo a mi hijo y lo llamara a campeón. Y en cómo eso nunca iba a suceder. Y en cómo la pena por eso era real y siempre lo sería. Y en cómo finalmente era su carga y no la mía. No, dije. Ustedes nos echaron por uno. Yo simplemente dejé de volver. Por una vez, no colgó primero. Hubo un silencio y dejé que fuera un silencio y luego terminé la llamada yo misma suavemente y no volví a llamarlo. No lo digo con ningún placer. Cortar lazos con tu propio padre no es una victoria. Es una amputación que eliges porque la alternativa es peor y pasas mucho tiempo después sintiendo el lugar donde estaba.
Leo preguntó por él una semana más tarde o así, de la forma cuidadosa en que pregunta sobre las cosas difíciles. ¿El abuelo sigue enojado? Le dije la verdad porque la verdad es lo único que me he prometido darle siempre. Dije que el abuelo todavía estaba decidiendo si tener razón era más importante que ser amable y que a algunos adultos les lleva mucho tiempo decidir y que no era tarea de Leo esperarlos. Pensó en eso por un rato. Luego preguntó si podíamos hacer cupcakes. Hicimos cupcakes. Así es como termina, que en realidad es como empieza. Es finales de abril ahora. La ventana de la tienda no se empaña tanto con el calor, y he dejado de limpiarla con la manga. Leo preguntó si podía colgar uno de sus dibujos en la ventana. Un grifo, con las alas extendidas, feroz y un poco torpe, etiquetado con sus cuidadosas letras de molde. Y dije que sí. Y ahora cuelga donde toda la calle puede verlo. Y los clientes habituales se detienen y lo señalan y le dicen que es lo mejor de la vitrina. Y él finge que no le importa. Y luego sonríe durante una hora. Ha empezado a hablar con los clientes. Antes no lo hacía. Se escondía detrás de la vitrina cuando sonaba el timbre de la puerta. Ahora les dice cuál es el mejor cupcake del día. Y suele tener razón. Y lo veo hacerlo. Y pienso en un niño que una vez me preguntó si era el que avergonzaba. Y tengo que darme la vuelta y fingir que los hornos me necesitan. También hizo un pequeño cartel para los cupcakes. Quería que tuvieran su propia tarjeta como las cosas elegantes. Lo escribió él mismo y no corregí la letra porque la letra es el punto. Dice, cupcakes de miel de la bisabuela Eleanor. Para los amables. Para los amables. Él no sabe de la tarjeta pegada dentro de la caja. Llegó a eso por su cuenta. No sé qué hacer con eso, excepto estar agradecida. Una mujer entró el otro día, una nueva clienta, y miró la vitrina y el dibujo en la ventana y al niño haciendo sus deberes en la mesita, y preguntó, ¿cómo hace la gente? ¿Quién hace todo esto? Y Leo levantó la vista de sus monstruos, y no tartamudeó, ni una vez. Y dijo, mi mamá y yo. Puse una bandeja fresca de cupcakes en el mostrador, dorados y pequeños y perfectos. El glaseado remolinado por 2 pares de manos, y pensé en una nota escrita por mi abuela, y en una silla que no estaba allí, y en un teléfono que se encendió 66 veces en la oscuridad mientras le leía un cuento a mi hijo. Alimenté a los que eran amables conmigo. Resultó que solo éramos 2, y uno de nosotros tiene 8 años, y eso es más que suficiente.